Bienvenidos al video educativo sobre la tabla periódica de los elementos, elaborado por Steven Farid Zavala Bustillo. La tabla periódica o tabla periódica de los elementos es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades y características. Está compuesta por 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC por sus siglas en inglés, de las cuales 94 son elementos que existen en la naturaleza y 24 son elementos sintéticos, es decir, que han sido creados de manera artificial. Función de la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos químicos muestra cómo están organizados los elementos químicos según sus números atómicos, es decir, muestra la disposición de todos los elementos descubiertos hasta el momento. Su función es mostrarnos información y datos que permitan conocer las propiedades de los elementos. Como podemos ver, un ejemplo de ciertas propiedades que muestra el elemento del hidrógeno. Como otro ejemplo tenemos el elemento calcio, con la información y propiedades que nos brinda la tabla periódica de los elementos. Símbolo del elemento, nombre del elemento, peso atómico, valencias, año de descubrimiento, estructura electrónica o configuración electrónica, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición y número atómico. Tenemos que tomar en cuenta la información que nos brinda cada tipo de tabla que utilicemos. En ciertas tablas periódicas habrá información que no contengan otras tablas periódicas. División de la tabla periódica. La tabla periódica se divide en varios conjuntos de elementos para su mayor comprensión y, obedeciendo a las propiedades de los elementos químicos, se divide en grupos. Son los conjuntos de elementos colocados verticalmente. Periodos son los conjuntos de elementos colocados horizontalmente. Y bloques son los elementos que están colocados de acuerdo a su configuración electrónica SPDF, que ya iremos viendo más adelante la división en la tabla por colores y por sus familias. Como podemos observar, los grupos están divididos de manera vertical, los periodos de manera horizontal y, como podemos observar, los bloques están divididos por su configuración electrónica: bloque S, bloque D, bloque P y bloque F. Podemos observar aquí la tabla periódica dividida por familias. Observamos arriba el hidrógeno, abajo los alcalinos, a la par los alcalinoterrios, los metales de transición, a la par otros metales, los no metales, los halógenos y gases nobles. Y abajo, en las tierras raras, tenemos a los lantánidos y actínidos. Para entender mejor la tabla periódica de los elementos, tenemos que observar los grupos que son de manera horizontal y se leen del 1 al número 18, y los periodos que están de manera vertical, que se leen del 1 al número 7. En los grupos, las propiedades químicas son muy similares porque todos los elementos tienen el último número de electrones igual en su última capa. A estos electrones se les llama electrones de valencia. Como podemos observar en los tres elementos del ejemplo,
berilio, magnesio y calcio, cada uno tiene 2 electrones de valencia, o sea, 2 electrones en su último nivel de energía. En los periodos, los elementos que forman parte de un periodo tendrán el mismo número de capas. A estas capas se le llama niveles de energía. Por ejemplo, un elemento con 4 capas electrónicas estará en el periodo número 4. Como podemos observar, los 3 elementos, potasio, calcio y escandio, tienen 4 niveles de energía a pesar de tener diferentes números de valencia. Por eso están en el periodo número 4. Hasta aquí el video educativo sobre la tabla periódica de los elementos, elaborado por su servidor Steven Zavala. Espero les haya funcionado y les sirva para sus estudios.